Y ahora tenemos una revista seria para informarnos. El Dossier, periodismo, cultura, desacuerdos y propuestas. Encuéntrelo en su kiosco favorito. SMP, Salutem Munditia Placentium, salud, higiene y alimentación, con sus productos té filtrante de guanábana, marca Incanato, jabones artesanales Gloop y quinoa Ari, para vivir bien. Solicítalos al teléfono 953-424-702. Y entonces ahora sí, dando inicio al tema sobre el discurso presidencial y su efecto en la población peruana, vamos a hacer un pequeño análisis. Comencemos por la credibilidad del presidente Vizcarra. Vamos a confiar en una persona que viene arrastrando indicios importantes. Yo creo que los peruanos no debemos olvidarnos del Chinchero. El problema con el aeropuerto del Chinchero. Yo no quiero ahondar mucho en este tema, pero les pido averigüen, investiguen en qué consistió el problema del Chinchero. Si bien es cierto, y bueno, problema que venía desde el gobierno anterior de Ollanta Humala, pero un proyecto que se quiso reimpulsar con unas adendas inexplicables, ¿no? Bueno, un contrato por 265 millones, si no me equivoco, de dólares, pero que después Conturguá sí quiso aducir que los intereses eran aparte y una suma en intereses exorbitante y se pretendieron firmar adendas para justificar esos intereses que dieron como resultado la renuncia de Martín Vizcarra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y una coincidencia con los casos de los demás casos de la corrupción, ¿no? La Fiscalía cerró el caso, archivó el caso, ¿no? Qué parecido a los demás casos de corrupción, ¿no? Además tenemos otro tipo de problemas, ¿no? Tenemos otro tipo de indicios que mellan la credibilidad de este régimen de gobierno. Tenemos, por ejemplo, el tema del nombramiento de César Villanueva como premier, que es un personaje que evidentemente, indiscutiblemente, irrefutable, indudablemente ha estado vinculado a Odebrecht y a Jorge Barata, ¿no? Él dice que no, y cuando se le ha hablado de el desempeño laboral de su hijo, homónimo de él, César Villanueva también, que trabajaba con Odebrecht, para la empresa Odebrecht, su respuesta fue no, un trabajito de bajo monto, ¿no? Pero ahí están los hechos. Un presidente Vizcarra que de repente aparece en el almuerzo organizado por Philip Butters, en el restaurante Vacas Locas, cuando Philip Butters organiza un almuerzo para 30 personas para pagarle al Tigrillo Navarro una apuesta por un partido de la Premier League, donde también estaban invitados Luis Galarreta y Mauricio Mulder. Bueno, Mauricio Mulder no asistió a ese almuerzo. Entonces, punto número uno, la credibilidad del presidente Martín Vizcarra. Con el tema número dos, concatenado esto con el número dos, la salida que él ofrece. La salida que él ofrece dentro de la reforma constitucional para el Consejo Nacional de la Magistratura incluye la propuesta de un referéndum para la no reelección de los congresistas. Pero yo, tratando de abstraerme de mi condición de peruano, inmerso en estos problemas, un peruano, un miembro normal, común y corriente de la sociedad civil, que indignado ha estado asistiendo también a las marchas y reclamando, que he recomendado que no se use la consigna de cerrar el Congreso, que se cambie, que lo que queremos no es cerrar el Congreso, sino que se vayan esos congresistas corruptos para que entre una nueva sangre de personas que tengan el objetivo
romperse por el Perú, de trabajar por el Perú honestamente, pero que también he sido parte y he estado de acuerdo con la consigna de que se vayan todos, y que creo que todos somos conscientes de que la corrupción está en todos los estamentos del Estado, incluyendo en el Poder Ejecutivo. Entonces, nos estamos olvidando de que de lo que se trataba no era de que para las próximas elecciones no puedan postularse. Se trataba de que se fueran y ya, ahora, chao. Y si bien es cierto que no se pueden ir todos, si bien es cierto que tienen que ir saliendo y que tenemos que prepararnos para poder postular a personajes responsables en las próximas elecciones que ocupen esos cargos, pero era importante, o mejor dicho, porque yo no me rindo en la propuesta, es importante que no nos resignemos a que solamente no puedan repostularse, no puedan reelegirse en las próximas elecciones, en la próxima gestión, sino que tienen que irse. Y así como él ha planteado la no reelección, la pregunta es ¿por qué no planteó lo que ya se dijo, lo que está al aire, lo que está en las redes sociales, que es la revocatoria? O sea, que el pueblo tenga la potestad de decidir si se van o quiénes se van y quiénes se quedan. Pero no, nos enamoró con un dulce. Y lo más preocupante es que nos estamos dejando enamorar por ese dulce. El tercer punto en relación a esto es ¿por qué dejarle la tarea a él? Y yo discrepo en esta oportunidad con la señora Rosa María Palacios, quien hace unas semanas, y a mí se me cayó de la maroma, porque hace unas semanas hizo una propuesta que a mí me embeleció, ¿no? Una propuesta cuando le dijo al presidente Vizcarra, proponga una cuestión de confianza, se la niegan, y cuando se la nieguen, disuelve el Congreso, se van todos sus ministros y se convocan a nuevas elecciones. Pero en ese caso se va a desatar todo el rollo, y eso es lo que no quieren. Luego me sorprendió muy desagradablemente la señora Rosa María Palacios cuando viene a justificar y a decir que sí es factible la no reelección. Es muy difícil. Ella justifica en el hecho de que con 66 congresistas que voten y que después eso se refuerce con la firma de 70.000 ciudadanos, se hace factible, que es más factible a que firmen 87 congresistas y firmen 2 millones o una iniciativa popular en la que tengan que firmar 2 millones de peruanos, pero yo prefiero la iniciativa popular. Porque en la iniciativa popular dependemos nosotros de nosotros mismos. Le guste al Congreso o no. En el caso de la propuesta de Martín Vizcarra, dependemos de la gestión de ellos. En relación a la no reelección, hay que tener dos factores en cuenta, ¿no? Yo creo que todos estamos absolutamente de acuerdo en este momento con la no reelección si miramos a los congresistas actuales. Pero si lo que estamos buscando es cambiar la estructura política del Perú, y al cambiar la estructura política del Perú van a entrar otros personajes, quién sabe, amigo, tú que me estás mirando, de repente te animas y te propones, o alguien te propone, se te postula para que seas un congresista, y de repente haces un buen trabajo, y de repente tú mereces, y de repente el pueblo merece también que tú seas reelecto, reelegido. Claro, no queremos que sean reelegidos estos que están ahora. Pero una reelección, no permanente, una reelección puede no ser favorable, puede no ser coherente, puede no ser sensata. Entonces, yo creo que nos están enamorando con un tema, es muy diferente a la revocatoria. Porque nosotros
No queremos reelección ahora, pero de repente después, de acuerdo a las circunstancias, sí la querramos. Con la revocatoria ocurre exactamente lo contrario. Nosotros queremos revocatoria ahora y la revocatoria se convierte en un arma, en un instrumento de poder para el pueblo, un instrumento de poder político, popular, ahora y para siempre. Cosa que si mañana entra otro congresista o presidente que no cumple debidamente con sus funciones, quedará establecida la modificación de la ley que venimos proponiendo, 26.300 de participación ciudadana, de participación y control ciudadano, para revocar a quien no cumpla con su deber, sea alcalde, sea presidente de alguna región, sea congresista o sea presidente de la República o magistrado electo. Entonces, yo insisto en el propósito de tomar conciencia sobre la necesidad de no dejarnos endulzar con la propuesta que ha hecho el presidente Vizcarra por su falta de credibilidad, por la inconsistencia de su propuesta, por la necesidad de que haya una revocatoria y porque los peruanos debemos empezar a pensar y a actuar en función de nosotros mismos, de poder solucionar nuestros problemas nosotros mismos, de poder organizarnos nosotros mismos, de poder establecer nuestras propuestas y sacarlas adelante. Yo prefiero el esfuerzo de juntar 2 millones de firmas cuando nos rechacen la propuesta de modificación de la ley 26.300 para que se incluya la revocatoria a presidente y congresistas y darnos el esfuerzo de juntar 2 millones de firmas, a tener que bajar la cabeza y estar esperando a que actúe un poder ejecutivo que es tan corrupto como el Congreso y como el Poder Judicial. Muy buenas tardes, amigos peruanos. Porque el cibercapo eres